Buenas tardes con todos. El día de hoy voy a explicar el método del paso estándar para flujos gradualmente variables. Mi nombre es Pamela Marcia Buenarupay Alvarado, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil, y esta exposición es para el curso de hidráulica a cargo del profesor e ingeniero Carlos Palacios. Bueno, un poco del contenido de lo que vamos a ver en esta exposición es acerca de la introducción, una breve introducción y un breve resumen de lo que es el flujo gradualmente variado y también el método del paso estándar. También vamos a ver la resolución de un ejercicio, por ende vamos a comentar los resultados y también vamos a tener las conclusiones de todo el trabajo. Bueno, empezamos con la teoría, un poco de la teoría de lo que es el flujo gradualmente variado y también el método del paso estándar. Bueno, el flujo gradualmente variado es un flujo cuya profundidad de agua, podría decirse, varía de forma suave o gradual a lo largo de todo el canal y que se genera a partir del desequilibrio de las fuerzas gravitatorias y las fuerzas resistentes o también conocidas como fuerzas de fricción. Este desequilibrio resulta en la variación del tirante a lo largo de todo el canal, pero también se tiene un flujo constante. Para el cálculo de ejercicios de este tipo de flujo se tienen diferentes métodos, tales como el método de la integración gráfica y directa, el método del paso directo y estándar, el método del nivel caída y caudal, el método de ERRA. Sin embargo, para nuestro trabajo, en el presente trabajo, vamos a explicar y vamos a utilizar también el método del paso estándar. Y bueno, ¿qué vendría siendo el método del paso estándar, no? Este método es aplicable a canales prismáticos y también a canales no prismáticos o canales naturales. Para estos, para los canales no prismáticos, no son independientes de la distancia que se tiene a lo largo del canal. Por ende, este método se aplica mediante pasos de estación a estación, para los cuales se van a calcular características hidráulicas. Para esto, la distancia entre las dos estaciones de control es un dato que debe conocerse, por lo cual se puede hallar la profundidad del flujo o el tirante en cada una de ellas. Continuando con el método del paso estándar, vamos a ver que aquí se nos muestra una serie de fórmulas que van a ser utilizadas a lo largo de la resolución del método. Por ejemplo, la altura 1 es igual a la altura 2 más el h sub b más el h sub f. La fórmula del tirante normal, bueno, el tirante normal lo podemos hallar a través de esta fórmula, ya que el caudal va a ser un dato conocido. El área tiene también datos que son conocidos, a excepción del tirante, lo mismo que el radio hidráulico, y la pendiente del canal también es un dato conocido. El N, que es la rugosidad, también va a ser un dato conocido. Entonces, el único dato que nos faltaría por conocer sería el tirante normal, el cual puede ser hallado mediante una simple igualdad, ¿no? También vamos a poder hallar el tirante crítico con esta fórmula que pueden ver aquí. Es básicamente muy similar a la que vemos arriba, porque se utilizan parámetros similares, ¿no? Solo que de aquí vamos a obtener el tirante crítico. Mientras que también tenemos la fórmula de la velocidad crítica, que es el caudal sobre el área, una fórmula conocida. Y también tenemos la fórmula de la pendiente crítica, que se halla despejando únicamente la fórmula del tirante normal que vemos aquí arriba, que sería caudal, y despejando el S, que sería la pendiente crítica, el S sub C, podemos hallar este dato. Bueno, aquí vemos un pequeño gráfico de lo que es la ejemplificación del método estándar y cómo se halla. Para esto se debe tener un plano horizontal de referencia y ciertos datos que, como ya los vamos a ir viendo más adelante, no me voy a explayar mucho en esta parte. Bueno, a continuación tenemos la explicación del método del paso estándar. Bueno, partimos inicialmente con la ecuación de Bernoulli aplicada entre las secciones 1 y 2 del canal de la figura anterior, de esta figura, entre la sección 1 y la sección 2. Entonces, la fórmula de Bernoulli es igual a esta fórmula que pueden ver aquí al lado derecho. Después de tener esto, vamos a continuar con la pérdida de carga por fricción, que también es conocido como el H sub F, de 1 a 2 entre las secciones 1 y 2 de nuestro canal, ¿no? Que es igual al S sub E por la variación de la longitud.
¿Y cómo hallamos el S sub E? Pues nada más y nada menos que haciendo una semisuma del valor actual y el valor anterior y el actual, ¿no? Así es como hallamos la pérdida de carga por fricción. Después de esto, de donde ya vamos a conocer el S sub E, pues esta es la pendiente de fricción y se obtiene del promedio que ya habíamos mencionado. Y por ende vamos a reemplazarlos en la ecuación de Bernoulli que teníamos al inicio, ¿no? Por lo que obtenemos esta fórmula. Después de esto tenemos las alturas de las secciones externas, las cuales son H sub 1, igual cada uno tiene su fórmula. Son similares y iguales diría yo. Lo único que cambia sería la sección, ¿no? El inicio de la sección y el final de la sección. Después de esto, después de obtener ya esas alturas para cada una de las secciones, vamos a ver que la ecuación de Bernoulli se va a convertir en la que finalmente hemos observado al inicio de la presentación, que sería H sub 1 igual a H sub 2 más el H sub F más el H sub E. Bueno, después de esto, vamos a ver que hay un procedimiento un tanto estandarizado, podría decirse, pero podría variar de acuerdo a los datos que te dan y la solución que te piden, ¿no? Bueno, inicialmente vamos a tener la estación, que es la localización de la estación o de las estaciones con las distancias ya determinadas. Después de esto vamos a tener el Z, que es la elevación de la superficie del agua. Después vamos a tener la profundidad del flujo correspondiente a la elevación de la superficie del agua. Como cuarto paso tenemos el A, que es el área mojada, utilizando el tirante que ya hemos hallado en el paso 3. Después de esto, vamos a hallar la velocidad media, que es calculada como el caudal entre el área. Es una fórmula conocida, como ya lo había mencionado anteriormente. Como paso siguiente, tenemos que esta fórmula, que es un alfa por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, que sería conocida como la altura de la velocidad. Siguiendo con esto, tenemos el paso 7, que es la altura total calculada con el z anterior que vimos en el paso 2, y también con la altura de la velocidad que vimos en el paso 6. El paso 8 es hallar el R, el radio hidráulico, que es calculado con ayuda del tirante. El paso 9 es el paso anterior elevado a la 4/3 para facilitar los cálculos próximos. Entonces, bueno, el radio hidráulico es este valor, ¿no? Elevado a la 4/3. Siguiendo con esto, el S sub F es la pendiente hidráulica. El S sub F raya arriba es la pendiente hidráulica promedio, que se halla de forma similar al S sub E. Es la semisuma del SF1 y el SF2, podría decirse, sobre 2. El paso 12, el L, sería la distancia de la longitud entre las dos secciones, la variación del L. Como paso 13, tenemos el H sub F, que son las pendientes por fricción. Como paso 14, tenemos el H sub E, que es la pérdida por remolino del tramo. Sin embargo, para ejercicios de este tipo, se considera a este como un valor de 0, ¿no? Y como paso final, el H mayúscula final, que es la altura total, que sería la suma de los pasos anteriores, más el valor del H anterior que se calculó en el paso 4, si no me equivoco. Bueno, sería esto sumatoria más el H inicial. Y después de esto vamos a ver un ejemplo, un ejercicio práctico, que es este. Vamos a verlo a más profundidad en el Excel que tenemos. Por ende voy a compartir mi pantalla para poder ver el Excel, ¿no? Bueno. Aquí tenemos el enunciado de la pregunta que dice: se tiene un canal de piedra partida cementada con un caudal de 10.427 metros cúbicos por segundo, con una solera de 6.085 metros. Una pendiente longitudinal del canal, que es S sub 0 igual a 0.002 y un Z igual a 2. Se pide calcular el perfil y el tipo de flujo mediante el método del paso estándar. Se tiene una presa que embalsa el agua hasta una profundidad de 1.634 metros inmediatamente detrás de la presa. La elevación en el sitio de la presa es de 182.88 metros y se supone que el tirante tiene una profundidad mayor en 1% a la profundidad normal.
Bueno, una vez que hemos extraído nuestros datos principales serían estos, ¿no? Los del caudal, la rugosidad, la solera, el valor del Z, las elevaciones, el S sub 0. También tenemos el valor del alfa y el valor de la gravedad. Para esto cabe mencionar que estas unidades, como están en el sistema internacional, para la facilidad del cálculo, vamos a convertirlas a unidades inglesas, que serían pies cúbicos por segundo en el caso del caudal y en el caso de la solera a pies. En el caso de la gravedad vamos a utilizar la gravedad en el sistema inglés, que sería 32.174 para mayor precisión. Perdón. Y también vamos a hallar bueno, vamos a convertir los valores de la elevación de la superficie de agua y la elevación en lugar de la presa. Ok, una vez obtenidos estos datos, vamos a pasar a presentar esto otra vez. Bueno, como ya lo mencionaba, inicialmente ya tenemos los datos que les había mencionado. Entonces, vamos a iniciar calculando el tirante normal. ¿Cómo calculamos el tirante normal? Con esta simple fórmula de Manning, donde tenemos que el caudal es igual a 10.427 metros cúbicos por segundo. También tenemos el valor de la solera, del Z, de la pendiente y de la rugosidad. Por ende, una vez hemos hallado estos datos, lo único que nos faltaría despejar sería el valor del tirante normal, o Y sub n, que sería igual a 0.948 metros. Como segundo paso, tenemos que vamos a calcular el tirante crítico con esta fórmula. Y como ya tenemos la mayoría de los datos y lo que únicamente nos faltaría sería el tirante crítico, este va a ser igual a 0.623 metros. De lo hallado anteriormente también del tirante normal y del tirante crítico, podemos obtener que el tirante normal es mayor que el tirante y este a su vez es mayor que el tirante crítico. Esto nos va a servir para más adelante. Entonces, después de esto, como tercer paso, vamos a hallar la velocidad crítica, que vamos a hallar utilizando esta fórmula. Como tenemos también los valores necesarios para poder hallar el valor de la velocidad crítica, procedemos a hacerlo y en el proceso de que lo hacemos, vamos a obtener el valor del área crítica, que es igual a 4.567 metros al cuadrado, y entonces la velocidad crítica va a ser igual a 2.283 metros por segundo. Como cuarto paso, vamos a tener que hallar el perímetro mojado crítico y el radio hidráulico crítico, que se halla utilizando las siguientes fórmulas. Como tenemos también los datos necesarios para hallarlos, los calculamos y obtenemos que el perímetro mojado crítico es igual a 8.871 metros y el radio hidráulico crítico, el R sub C, va a ser igual a 0.515 metros. Después de esto, vamos a hallar la pendiente crítica, utilizando la fórmula despejada de la pendiente crítica desde la fórmula de Manning, perdón. Entonces, como obtenemos un Z sub C, que es la pendiente crítica, igual a 0.007892, se tiene que este S sub C es mayor que nuestro S normal, ya que nuestro S de dato es 0.002. Por ende, la línea de nuestra superficie se va a clasificar como de clase M y de tipo 1. Por ende, va a ser un flujo de M1, ¿no? Después de esto, como ya hemos resuelto todos nuestras dudas, podría decirse, nuestros parámetros, vamos a obtener un cuadro resumen de lo que serían los datos finales. Como les mencionaba, estamos calculando o estamos convirtiendo estos datos a unidades inglesas. Por ende, tenemos que el caudal es igual a 368.23 pies cúbicos por segundo. La solera tiene un valor de 19.96 pies. Nuestro tirante normal tiene un valor de 3.11 pies. Nuestro tirante crítico es 2.04 pies. Y la elevación de la superficie de agua es 5.36 pies. Y la elevación en lugar de la presa es 600 pies. Nuestro valor de alfa va a ser igual a 1.1 pies. Después de esto, vamos a proceder a mostrar nuestra solución en el Excel, ¿no? Vamos a explicar un poco de lo que se hizo. Después de ya tener nuestros datos, vamos a ver que nuestros datos de estación también son conocidos. Después pasamos a la columna 2, que sería el Z, que es la elevación de la superficie libre del agua.
este dato se haya calculando, o bueno, se haya sumando la elevación de la superficie del agua más la elevación en el lugar de la presa o en el sitio de la presa. Bien, después tenemos nuestra columna 3, que sería nuestra profundidad de flujo. Esta va a ser igual a la que tenemos como dato en la elevación de la superficie de agua, ¿no? Bueno, en la columna 4 va a ser el área hidráulica, que esta se haya utilizando parámetros tales como el tirante, la solera y también nuestro valor del Z. Como ya conocemos estos datos, vamos a obtener un área para la primera estación, podría decirse, de 164.445 metros cuadrados. Bueno, para la velocidad media, que es nuestra columna 5, utilizamos la fórmula de caudal entre área, ¿no? El caudal ya lo tenemos de dato y nuestro área también ya lo hemos hallado anteriormente en la columna 4. Para nuestra columna 6, que vendría siendo la altura de la velocidad, también podemos calcularlo porque conocemos todos nuestros datos, ¿no? Entonces nos da un valor de 0.078. Para nuestra columna 7, que sería la altura total, se halla, bueno, sumando los valores del Z y que sería la elevación de la superficie libre del agua y la altura de la velocidad, como ya se había mencionado. Para nuestro, bueno, a facilitar el hallado del radio hidráulico, yo personalmente calculé el perímetro, puesto que el radio hidráulico es área entre perímetro, ¿no? Entonces, para facilitar esto, lo calculé y me da un perímetro mojado de 43.931 metros, ¿no? Y como este dato lo utilicé para calcular el radio hidráulico, hice lo ya mencionado y dividí el área entre el perímetro y me salió el radio hidráulico para nuestra columna 8. Como nuestra columna 9 únicamente es elevar nuestro radio al cuadrado, nuestro radio a la 4/3, eso fue lo que se hizo y obtenemos 5.812, ¿no? Y bueno, en nuestra columna 10 tenemos el S sub F, que vendría siendo la pendiente por fricción, que fue hallada con la fórmula que ven por aquí, con esta fórmula. Entonces obtenemos este valor. Para la pendiente por fricción promedio, el S sub F raya arriba, como esta, anteriormente no tenemos un valor anterior a este, no se puede hallar, por ende lo dejamos así. Lo mismo para la longitud del tramo entre secciones y lo mismo para la pérdida por fricción del tramo. De igual manera, para como nosotros tenemos un flujo gradualmente variado, en este tipo de ejercicios, prácticamente el H sub E, que vendría siendo la pérdida por remolino del tramo, es igual a 0. Entonces, para no dejar de lado esta columna, se colocó el 0 en todas las iteraciones, podría decirse, ¿no? Después de esto, como pasó ya final en la columna 15, tenemos que hallar el valor de la elevación de la altura total en pies, ¿no? Entonces, como ya tenemos este valor, que únicamente se igualaría a ya que no tenemos otro valor para sumarlo, por ende sería 0, entonces se igualaría únicamente a esto, ¿no? Y bueno, así hasta nuestra segunda iteración, que voy a explicar un poco de cómo se halló entonces S sub F raya arriba. Como ya lo mencionaba, se utilizó esta fórmula que está aquí arriba, que pueden observar. Y lo único que se hizo fue sumar este S sub F1 más el S sub F2 y esto dividirlo entre 2, por lo que se obtiene este valor. Para hallar la variante de L, de la longitud del tramo entre las secciones, lo único que se hizo fue dividir los valores de las estaciones 2 menos el valor de la estación 1. Entonces hallamos esto. Después, para hallar el H sub F, únicamente es la multiplicación del S sub F raya arriba de nuestra pendiente por fricción promedio por la longitud del tramo entre las secciones. Y se obtuvo este valor. Y bueno, como aquí ya sí tenemos valores para sumar, lo sumamos, ¿no? Y lo que obtendríamos sería, o lo que deberíamos sumar sería que vendría siendo el H2 más el H sub F más el H sub 0. Y aquí está el valor que tenemos, ¿no? Ya, bueno, como lo mencionaba, para el valor de Z, como este es un método por prueba-error, tenemos que, por decirlo así, nos tendrían que dar este valor
o si no, tendremos que empezar a tantear un poco para que la diferencia entre nuestros H sea la mínima. En este caso, si es 0, sería mucho mejor, ¿no? Yo para facilitar mis cálculos utilicé una simple resta de estas para ver en cuánto variaba la diferencia de los mismos, de la resta de ambos, ¿no? Entonces lo que yo obtuve fue un 0 en cada una. Por ejemplo, aquí yo ya sé que mi valor es 605.399, pero si, por ejemplo, yo pongo, no sé, 388, puedo ver que mi valor de la resta de ambos es 0.011, por ende, podría quedarse así ya que no es un valor tan grande, pero si se desea la mayor precisión podríamos seguir tanteando hasta llegar al valor de 0, ¿no? Bueno, esto para comprobar que el método funciona, puesto que la diferencia para el funcionamiento de este método debe ser la menor posible. Y si se puede obtener una diferencia de 0, sería lo opcional, lo correcto, ¿no? Y bueno, después de esto, cabe resaltar que se hicieron uso de estas tablas para calcular los valores antes mencionados. Entonces, aquí tenemos los cálculos para un canal trapezoidal, ya sea el área hidráulica, el perímetro mojado, el radio hidráulico. Después de esto, también hicimos uso de esta tabla para hallar el valor de la rugosidad, puesto que se dice que nuestro material es una piedra partida cementada. Como no nos dan la edad de la misma, obtenemos o elegimos un valor normal de el cual sería 0.025. Después de esto, también utilizamos esta tabla para reconocer nuestro tipo de flujo de nuestro canal prismático, y también utilizamos esta para la clasificación de nuestro perfil del flujo gradualmente variado, ¿no? Mediante nuestro método de paso estándar. Bueno, una vez obtenido ya este cuadro con las respectivas iteraciones, también podemos obtener nuestro cuadro de tirante versus longitud, en el cual se puede ver o se puede apreciar nuestra curva de remanso, y de la misma forma tenemos que clasificar nuestra curva, ¿no? Ya que, como le había mencionado, el S sub C es mayor que el S normal, y también tenemos que nuestro tirante normal es mayor que nuestro tirante, y por ende a su vez mayor que nuestro tirante crítico. Tenemos que este perfil es de tipo M1, como ya se había mencionado anteriormente, y por ende sería un tipo de flujo subcrítico, como se puede ver aquí. M1, tipo subcrítico. Entonces, y como se puede ver acá, también es un tipo de curva de remanso, ¿no? Entonces, eso es lo que se obtuvo después de hacer los cálculos y las iteraciones también de los valores para los Z, ¿no? Bueno, una vez hallado esto, ya habríamos culminado con nuestro Excel y vamos a pasar a presentar nuestras diapositivas. Bueno, como ya lo habíamos mencionado, el resultado que obtendríamos sería nuestro cuadro de iteraciones con las respectivas fórmulas que hemos utilizado y también los datos necesarios. También obtenemos nuestra curva o nuestro perfil de la superficie libre del agua, que vendría siendo esta línea morada, y también la clasificación de esta, que vendrá siendo un perfil de tipo M1 con un flujo subcrítico. Una vez calculados nuestros datos, podemos llegar a ciertas conclusiones, como que la principal utilidad de nuestro método, de este método del paso estándar, es su aplicación para canales no prismáticos o también naturales. Y cabe destacar que este método es, como ya lo mencionaba, es un método de ensayo-error, por lo que se tiene que determinar la profundidad del flujo para cada una de las estaciones, haciendo una serie de tanteos para verificar el cumplimiento de nuestros requerimientos, ¿no? Bueno, después de esto podemos concluir también que los canales no prismáticos o naturales son dependientes del canal de la distancia que tiene el canal, ya que no se podría calcular sin estos. Bueno, conclusión número 3, tenemos que para realizar los cálculos por el método del paso estándar es necesario conocer la ubicación y las distancias que hay entre las estaciones, puesto que sin esto no sería posible la creación de nuestro perfil de flujo ni de ninguna de nuestras iteraciones, ¿no?
Y finalmente, como conclusión 4, debido a que este método se realiza mediante ensayos de prueba-error, la columna 2 y la columna 15 de la tabla, que vendrán siendo las alturas, son los valores de prueba y los valores reales respectivamente, ¿no? Lo cual puede hacer que nuestra teoría o nuestro método pueda ser confirmado o rechazado considerando el parecido que hay entre ambos valores, ¿no? La cercanía que hay entre ambos valores o la resta, podría decirse de otra forma para entenderlo un poco mejor y más sencillo. Mientras la resta sea mucho menor, va a ser el método más exacto, ¿no? Y bueno, finalmente esto sería todo. Eh, Así concluiríamos nuestra exposición acerca del método estándar y gracias por ver.